la evidencia es súper clara en esto, ¿no? Para mujeres sanas, con embarazos sanos, donde todo va bien y donde la mujer quiere, parir en casa es igual de seguro que parir en un hospital. O sea, la maternidad dejó de ser instintiva cuando dejamos de relacionarnos con bebés y con maternidades, ¿no? Ruth, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Súper. Qué bueno, qué ganas de tenerte por aquí. Mira, cuéntame, ¿quién es Ruth Clapés? ¿Quién es Ruth Clapés? ¿Profesional o personalmente? Ambas. Un poquito de todo. Pues Ruth, soy matrona, soy enfermera, soy una persona, una mujer muy comprometida, me dan mucha rabia las injusticias, sobre todo cuando están relacionadas con la mujer, con la salud de las mujeres, con sus derechos. Entonces, a veces me cuesta separar la Ruth matrona de la Ruth no profesional, porque están como muy relacionadas, ¿no? O sea, yo a nivel profesional, en mi trabajo como matrona siempre intento que, bueno, que las mujeres sientan que están en un espacio de calma, de tranquilidad, y mi objetivo siempre es darles información, herramientas, pues para que al final puedan tomar sus decisiones, ¿no? Que es, creo que algo que a veces falta un poquitín. ¿Qué hace una matrona, ¿no? Para alguien que a lo mejor está perdido. Yo no voy a ser madre nunca, entonces trataré con ello cuando me toque ser padre, pero... Esto es una de las preguntas más habituales que recibo, porque muchas veces asociamos la figura de la matrona solamente a la atención en el parto, del parto, ¿no? Es decir, hospital. Exacto. Y fuera del hospital no existen matronas. Y la realidad es que muchas veces en España, en nuestro sistema, es así, pero no debería serlo, ¿no? La matrona es la profesional más especializada para acompañar la salud reproductiva y sexual de la mujer, es decir, desde la primera regla hasta la última, con todo lo que hay en medio, ¿no? Vale. Entonces, encontramos matronas en centros de atención primaria, haciendo pues, consulta de la mujer, haciendo citologías, haciendo seguimiento del embarazo, acompañamiento al posparto, y digo entre comillas porque en nuestro contexto es prácticamente inexistente, pero deberían estar ahí y deben también estar en los hospitales, y en otros países pues hay matronas fuera de hospitales, ¿no? En casas de partos, en partos en casa. Y en lo que es lo más común, que es el parto hospitalario, la posición de la matrona está simplemente dentro de ese momento de parto, el peritorio. Claro, en la función de la matrona en el hospital, lo suyo sería que estuviera en la sala de maternidad, es decir, ya sea porque estás ingresada antes del parto o después, y en el paritorio. Okay. Entonces, cuando la mujer entra o ingresa de parto, quien le sigue o quien le proporciona el cuidado es la matrona, ¿no? Hay como no es un mito, pero, y creo que cada vez se entiende mejor, ¿no? Pero muchas veces asociamos el embarazo a ginecología, ¿no? Al ginecólogo, a la ginecóloga. Claro. Y la realidad es que también tienen su papel, tienen su función, pero cuando todo va bien, que es la gran mayoría de las veces, la profesional cualificada para ese trabajo es la matrona. Cuando estás en ese momento de dar a luz, como madre o futura madre, ¿qué es lo que tienes en la cabeza? ¿Cuáles son las dudas? Porque me imagino que es un momento en el que tú no has pasado nunca por ese momento la primera vez. Es un momento crucial, sí. Hay muchos nervios, hay mucha tensión, sí. Y es un momento seguro en el que hay muchísimas dudas. Claro, lo suyo sería llegar al parto sin dudas. Es decir, lo suyo sería llegar porque o bien entiendes el parto desde un punto de vista muy fisiológico, porque ya has vivido un parto, has estado con muchas amigas o familiares que hayan dado luz, entonces tú llegas al parto con la tranquilidad de entender lo que es el proceso. ¿Qué pasa? Que eso no es lo que ocurre, ¿no? Realmente no vivimos en sociedad en ese sentido, hay muchas cosas que nos callamos. Entonces las mujeres llegan al parto muchas veces sin la información suficiente o desinformadas, ¿no? Es decir, redes sociales, me informo o me preparo para el parto con redes sociales. Con Google. Con Google, sí, y quizás estás siguiendo perfiles profesionales de personas que están divulgando con un rigor científico, pero la mayor parte de las veces no. Entonces muchas mujeres llegan al parto con una idea o bien muy idealizada o sin tener
ni idea, y el problema de ahí es que tú no te dejas hacer, ¿no? Si todas las mujeres parieran tranquilamente en sus casas, pues probablemente todo iría bien. El problema es que muchas mujeres paren en un sistema donde hay unos tiempos, unos protocolos, y a veces aprender a manejar el sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo en la educación maternal, en las clases de preparación al parto, hablamos mucho de eso, ¿no? De la información de qué esperar, cómo hacer para que tú ese día estés tranquila, estés relajada, que tu mente desconecte. Intentas resolverle todas las dudas que se le puedan ocurrir, ¿no? Antes de, exactamente, exactamente. Ese sería el mundo ideal, ¿no? Tú llegar al parto con, no miedos ceros, porque siempre miedo e incertidumbre va a haber, sobre todo ante algo que no has vivido, pero con la tranquilidad y la confianza de que te van a acompañar bien y que estás preparada para eso. ¿Qué diferencia un parto hospitalario al uso a un parto en domicilio? Es que es difícil incluso compararlos, porque es algo completamente distinto, ¿no? Yo me formé como matrona en Inglaterra, que es un país donde el sistema público de salud le ofrece a la mujer el parto en casa, ¿no? Entonces, está integrado dentro del sistema. ¿Tú eliges? Tú eliges, tú en la primera consulta con la matrona te informa de tus opciones y tú tienes todo el embarazo para decidir, y antes de dar a luz, obviamente, tienes que tomar una decisión, pero está normalizado, ¿no? ¿Y qué pasa? Y un segundo. Y si yo estoy de parto, ¿qué hago? Llamo al teléfono y vienen corriendo. Claro. Exacto. O sea, como emergencia. Bueno, que es realmente lo que hacemos aquí también, ¿no? Yo aquí también me dedico a acompañar al parto en casa, obviamente fuera del sistema público, porque no está subvencionado ni... Bueno, sí, no está subvencionado. Que en realidad, si lo piensas así rápido, es más seguro, porque tú estando de parto, tienes que conducir hasta el hospital en un momento de tensión enorme para ti y para tu pareja, en un coche, por una autopista, con tráfico. Sí. Hay mucho riesgo en todo ese momento. Riesgo ahí, no, o sea, la evidencia, por empezar por lo básico, la evidencia es súper clara en esto, ¿no? Para mujeres sanas, con embarazos sanos, donde todo va bien y donde la mujer quiere, parir en casa es igual de seguro que parir en un hospital, más incluso cuando es tu segundo parto, y ya no solamente a nivel de seguridad, es decir, de que mamá y bebé estén bien, sino que la satisfacción materna y la probabilidad de que no haya complicaciones e intervenciones que no son necesarias, los resultados son mejores en el parto en casa, ¿no? Entonces, cuando me preguntabas cuál es la diferencia, pues la diferencia es que el acompañamiento y el punto de partida es totalmente diferente. Tú al parto en casa como mujer vas con la tranquilidad de que te van a dejar hacer lo que a ti te apetezca. La matrona va con la mentalidad de todo va a ir bien y mi rol es el de acompañar y supervisar y ver que no hayan complicaciones y si las haya actuar. Y en el hospital debería ser así, porque la realidad es que debería ser igual, lo que pasa es que los números no son los mismos. No pueden, el volumen es mayor, Exacto. El tiempo está más limitado, a lo mejor después de una tiene que venir la otra. Eso, y que tú no tienes a dos matronas para ti, tú tienes a una matrona compartida con más familias. Entonces la matrona no puede estar todo el rato contigo, no te puede estar informando, no te puede estar tranquilizando, no puede estar observando cada detalle y ver cuando las cosas se complican. Obviamente el hospital es el lugar más seguro para muchas mujeres, si hay complicaciones o si así lo desean, pero no debería ser la única opción. ¿Cuáles son esas complicaciones que pueden haber en un parto? En un parto, pueden... Yo siempre cuando tenemos familias que quieren parir en casa, una de las cosas que siempre dejamos como súper claras es que entiendan que nosotras no les podemos garantizar riesgo cero, porque riesgo cero no existe. Pero para nosotros es importante que la familia esto lo entienda, ¿no? Sí que es verdad que las probabilidades de que en casa surjan complicaciones es normalmente menor que en un hospital, porque al tú intervenir menos en el proceso, pues todo sigue su curso, pero pueden haber complicaciones, puede haber complicaciones desde que, por ejemplo, una hemorragia posparto, a que bebé nazca y necesite algo de ayuda para hacer esa transición, complicaciones que quizás en el hospital se ven más me refiero en comparación con casa, una distosia de hombros, que bebé, por ejemplo, empieza a salir y cuando nace la cabecita los hombros se quedan impactados en la pelvis y hay que hacer una serie de maniobras para que bebé nazca.
Pero es entender que obviamente esto puede pasar... Son Dime. complicaciones en el parto, no complicaciones para el bebé, ¿no? Entiendo. Bueno, claro, son complicaciones en el parto, pero la repercusión es tanto para mamá como para bebé. Vale. Si bebé está estancado, por así decirlo, y no puede salir, pues en mamá pueden haber repercusiones, ¿Riesgo de pero hipoxia sobre... también? Efectivamente, en bebé el riesgo principal es riesgo de hipoxia. Claro. Entonces, el riesgo no lo podemos eliminar, sí que lo minimizamos mucho al intervenir poco, pero sobre todo es que entiendan también que como matronas estamos formadas y capacitadas para actuar en Para casa. eso. Exacto, es decir... ¿Estás sola No, bueno, hay un parto en equipos de casa? matronas que trabajan de manera independiente. Yo para el parto en casa trabajo con una compañera, con Laura. Vale. Somos dos, Vale. siempre somos dos. Vale, Sí, claro. sí, sí. Entiendo que cuanto más experiencia tengas en ese momento, pues mucho más segura vas también como profesional, ¿no? Al final, Exacto, exacto. todo lo que te quede. Y das más tranquilidad a la madre. A la mujer, a la familia también, ¿no? Porque a veces ¿Están se ahí? nos olvida que el papá o la pareja están ahí y muchas veces también necesitan de ese apoyo, ¿no? Porque obviamente es la mujer quien está pariendo, pero las parejas muchas veces también necesitan apoyo, ¿no? Y como matronas también estamos ahí para eso, ¿no? Para decir, oye, mira, está todo bien, prueba a hacer esto, ¿no? Hacerlo, que tenga un rol más activo en el parto, ¿no? ¿Y cómo se prepara una mamá para un parto en casa? ¿Cómo se prepara una? Pues mucha información. Normalmente si llegan a nosotras es porque ya están bastante informadas, por A, por B o por C. Entonces nosotras hacemos un seguimiento durante el embarazo para, bueno, para valorar que todo sigue su curso natural. Okay. Y también para organizar el parto en casa, ¿no? Al no estar dentro del sistema, y bueno, en Canarias no tenemos un servicio de ambulancias óptimo, vamos a dejarlo ahí. Organizamos también cómo haríamos un traslado en caso de tener que hacerlo, ¿no? Entonces se hace una especie de, bueno, hacemos una especie de roleplay de, bueno, en esta situación haríamos esto, en esto aquello, para que la familia también pues entienda y sepa, y en caso de que ocurra algo, pues lo vivan con la mayor tranquilidad posible. Exacto. ¿Y qué, por ejemplo, dejas avisado o en preaviso a una ambulancia o cómo se hace? No, la mayor parte de traslados, si hay que hacerlos, no son urgencias. Son ya después de parir, se trasladan. Después de parir o mujeres que pues llevan mucho tiempo de parto, están muy cansadas, partos que, bueno, que van muy lentitos y la mujer al final desea trasladar. Entonces son traslados que hacemos en el vehículo de la familia, sin necesidad de ambulancia. Y si necesitamos una ambulancia, llamar al 112. Sí, sí. No se puede dar preaviso. No se puede dar, o sea, se podría dar, pero no tiene sentido. O sea, porque no es real que tenga que haber una ambulancia en la puerta de casa. Vale. Ni aquí en España, ni en otros países. O sea, es algo que no ocurre. No es, porque hay un mito, ¿no? Que dice, no, es que en Inglaterra, en Holanda, el parto en casa es seguro porque tienes una ambulancia a la puerta de la casa. No, claro, pero eso no lo hace seguro. Eso hace seguro que si tienes esa complicación es más rápido, pero efectivamente. Si después no la usas... Efectivamente. Y entiendo que cuando una madre se queda embarazada empieza a investigar y entra como en esa rutina de descubrir miles de historias nuevas y cosas que no había leído nunca. Y como decías antes, habrá un montón de fuentes que no son fiables para nada. Entonces, ¿cómo puedes o dónde pueden buscar información que sea fiable, que sea real? Esto es una de las cosas que hablo cuando hago seguimiento de embarazo. En las primeras visitas hablamos de esto, ¿no? Porque al final el mundo de la maternidad, del embarazo, del parto, de la lactancia, es súper amplio, ¿no? Tú haces la carrera de enfermería, la especialidad de matrona, y aún así te queda muchísimo para aprender. Y igual tú llevas 15 años de carrera profesional y sigues sin saberlo todo. Entonces hay muchas mujeres que se agobian ante la idea de que no saben nada y lo tienen que saber todo. Entonces lo primero que les intento transmitir es, no lo tienes que saber todo, ¿vale? Es decir, no tienes que hacer tu máster para parir, ni muchísimo menos. Tienes que saber cosas básicas para entender cómo funciona tu cuerpo, para entender cómo funciona el sistema, para tú estar tranquila, pero no lo tienes que saber todo, porque hay gran parte de las cosas que tú las vas a aprender en el día a día, o sea, siendo madre, ¿sabes? De ensayo y error, esto es así. Entonces, eso por un lado, y por otro siempre les recomiendo que, al final todos nos informamos por Instagram, que elijan
fuentes fiables, es decir, que sean de profesionales que trabajen con un cierto rigor y a poder ser que no se abrumen, es decir, que elijan 2 o 3 fuentes de información, un podcast si quieren, 2 o 3 libros, pero que no lo intenten abarcar todo porque agobia. O sea, puede agobiar mucho pensar que hay, no sé, 20 libros de maternidad que me debería leer, ¿no? Ya. Y no es así. Y después que menos es más, muchas veces también, ¿no? Que la base también es, yo siento que la maternidad es un momento fantástico para aprender a parar, ¿no? Vivimos en una vida que va muy rápido y el embarazo es un momento súper bonito para parar, hacer un poco de introspección, ver qué es realmente importante para ti, qué no, qué quiero, qué no quiero, qué es prioritario para mí, qué no, porque después del posparto es el momento de, si no has parado, vas a parar. Claro. Entonces, cuanto antes empezamos a hacer este trabajo, que la idea sería que antes incluso de tú buscar una maternidad, tú te plantees todas estas cosas, ¿no? Pero no es la realidad. No pasa. Entonces, la maternidad suele ser, el embarazo suele ser un momento chachi para empezar a frenar y empezar a priorizar. Tomarte las cosas como con otra filosofía. Con otra filosofía un poquito, ¿no? Exacto. ¿Y cómo haces, por ejemplo, en el sentido de, vale, entiendo que una madre pasa por las siguientes fases, que es, se queda embarazada, se pone nerviosa, se pone a leer de todo, se abruma, descubre algo, una cuenta que le haga algo de tranquilidad o un esto que dice, vale, creo que esto me representa, esto es lo que quiero. Voy por aquí, lleva toda la asistencia en parto, ¿vale? Acaba dando a luz y se encuentra de cero con un crío, una criaturita pequeñita, y no tienen ni idea de qué hacer. Porque por mucho que te hayan dicho, todo era fácil y todo era, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero ahora es real. Entonces, ¿ahí qué haces? Claro, aquí a eso iba, ¿no? Con lo de conectar. Muchas veces, o sea, la maternidad dejó de ser instintiva cuando dejamos de relacionarnos con bebés y con maternidades, ¿no? Antiguamente vivíamos en tribus y yo parí y tenía a mi chiquillo, pero a mi bebé lo ibas a cuidar tú y tú y tú, y cuando tú no pudieras yo iba a cuidar de los tuyos, ¿no? Entonces tú llegabas a la maternidad con un conocimiento cultural, ¿no? Claro. Y a día de hoy eso cada vez más está como volviendo, pero falta mucho. Entonces yo algo que trabajo mucho con las familias es el conectar con ese instinto, con esa confianza, ser coherente también, ¿no? Hay veces que, pues eso, hay muchas familias que lo quieren saber todo y no es posible saberlo todo, ¿no? Entonces ir día a día, tener, lo ideal sería que antes del posparto tú tuvieras un poco la imagen de, vale, ¿cómo van a ser mis primeras 2 semanas? Claro, ¿no? ¿qué va a pasar entonces? ¿no? Exacto. No necesariamente tienes que saber cómo curar el cordón umbilical, pero sí tienes que saber que quizás eso lo vas a tener que hacer. Y más que eso, vale, si me pasa algo, ¿a quién puedo contactar? Claro. ¿No? Tener como esos contactos de emergencia muy por la mano, porque surgen cosas. Por si surge, claro. Mira, y nosotros lo vemos muchísimo aquí, en el gimnasio. Madres que dan a luz y les dicen, pues lo estábamos justo hablando antes fuera de cámaras, ¿no? La cuarentena, el descanso, el no doy a luz y tengo que estar parada. Y luego vemos también que gente que a lo mejor que pasa 1, 2, 3, 4 años después de ser madres y siguen teniendo a lo mejor algún tipo de problema, algo de incontinencia, algo de sensaciones extrañas, dolor, incluso al tener relaciones sexuales, por ejemplo. ¿Qué podemos cambiar o qué puedes decirnos para que o darles un poco de luz, de guía, o por lo menos que sepan cuál es el siguiente paso que pueden hacer para intentar solventar eso? Yo creo que lo primero es hacer un poco también el cambio de mentalidad, porque hay muchas mujeres que tienen la idea de, vale, yo una vez de a luz, en X tiempo voy a volver a estar como antes, ¿no? Entonces creo que es importante cambiar esa visión de mi cuerpo tiene que ser el de antes, mis prioridades tienen que ser las de antes, porque no lo van a hacer. Igual que una mujer de 30 años no tiene el cuerpo que tenía cuando era adolescente, una mujer antes y después del parto no va a ser la misma, ni físicamente, ni mentalmente, ni... Hay muchos cambios, ¿no? Entonces quizás eso es, por un lado,
eso no significa que no vayas a volver a estar fuerte. Vas a volver a estar fuerte Claro. si quieres, pero va a ser diferente. Tema de la cuarentena, a mí es algo que me da, me da como el tic nervioso porque se habla de la cuarentena como 40 días, ¿no? Son 40 días en los que tú tienes que estar en tu cama, tumbada, sin hacer nada, y de repente ya, vida normal. Y no es así. Claro. O sea, es verdad que el posparto inmediato pide de calma, tranquilidad, mucho reposo, porque el cuerpo necesita recuperarse, pero con una ligera actividad progresiva, ¿no? Es decir, no vamos a empezar a hacer funcional las 2 semanas, pero tú quizás sí que a la semana te apetece hacer estiramientos, Claro. algo de movilidad en casa, algo muy suave, progresivamente, y ya pasado... Ir recogiendo sensaciones y progresando con ellas. Exacto. Algo que para mí es básico en el posparto es una revisión con una fisio de suelo pélvico. Para mí es, o sea, tanto si tienes molestias como si no, para mí es clave. Porque antes de entrenar, antes de volver a la actividad física rutinaria o no, porque puede que vengas de un embarazo sin Sí. hacer absolutamente nada, está bien que te digan cuál es tu base, ¿no? Claro. Se habla mucho de los Kegels. Los Kegels es como lo mejor del mundo de repente y no, porque tú tienes un suelo pélvico hipertónico, ¿no? Lo tienes más fuerte Y te viene mal. Son Son Lo tienes claro. hipo, igual no llegas, ¿no? Entonces yo creo que siempre tiene que haber un acompañamiento más individualizado, ¿no? Que, bueno, hay mujeres que se lo pueden permitir, hay otras que no, y las matronas estamos formadas en suelo pélvico, obviamente muchas no tanto como una fisio especializada, pero la matrona del centro de salud sí que te puede ayudar, dar algo de luz en, Claro. mira, vete por aquí, vete por allí. Hay madres que se pueden permitir eso, el entrenamiento, la fisio, la matrona, pero hay muchas que no, ¿sabes? La realidad es que hay mucha gente que no se lo puede Y lo permitir. que veo yo es que sigue habiendo mucho tabú. Miedo a contarlo, a hacer la pregunta que te resolvería a lo mejor las dudas, ¿no? Claro, pero ¿te han transmitido la confianza como para tú poder preguntar? Es decir, en una consulta donde tienes 10 minutos, donde el profesional está más con el ordenador que contigo, porque tiene que rellenar formularios, ¿tú te sientes en la confianza de preguntar cosas íntimas? Probablemente no. Entonces, bueno, te lo callas. Y es verdad que cada vez más, porque las mujeres se relacionan con otras mujeres, cada vez se hablan más de las realidades del embarazo, del posparto, de fuera del embarazo, ¿no? Del dolor menstrual, pero sigue habiendo mucho tabú en muchas cosas. Entonces, bueno, yo sí que creo que a nivel de sociedad vamos avanzando, a un pasito lento, pero se va avanzando, ¿no? Y cada vez se habla más pues de la sexualidad de las mujeres, del disfrute, del dolor, por ejemplo, en el posparto. Claro. Y eso también hace que pues, las mujeres no se sientan solas, porque es una putada tú tener tu bebé, tú esperarte que la maternidad va a ser el mejor momento de tu vida y tú sentirte como una auténtica mierda. Ya. Porque no te sientes como ese influencer de Instagram que está teniendo un posparto fantástico. Porque tiene un acompañamiento y no tiene ninguna duda porque se las ha quitado todas. Exacto, Claro. exacto. Entonces, es importante que crear esos espacios para las mujeres, ¿no? Que tú sientas que puedes preguntar, pues eso, lo que tú a alguien que no conoces igual no le vas a decir que manteniendo relaciones tienes un dolor. Claro. Igual no Pero- sabes ni siquiera que lo puedes preguntar. Claro. O que hay una solución. Igual piensas que es normal si no has tenido una educación en ese aspecto. Pero es que incluso, mira, en Inglaterra yo recuerdo cuando trabajaba de enfermera de tener compañeras enfermeras que bromeaban incluso con la incontinencia, ¿no? Yo es que he sido madre y yo cuando me río me hago pipí. Y esto lo hemos normalizado mucho. Y es verdad que es muy frecuente, pero hay que diferenciar lo que es frecuente de lo que es normal y fisiológico. Claro. Entonces, muchas de estas problemáticas o complicaciones son tratables y normalmente de manera fácil, ¿no? Es decir, con varias sesiones, con unas pequeñas pautas, mejora muchísimo la calidad de vida. Ya. Hay que hacer las preguntas. Tienes que buscar a alguien Total. que tenga el conocimiento y que te lo dé. Total. No podemos tenerlo todo. No. Y también algo de lo que a veces pecamos los profesionales es de querer saberlo todo, ¿no? De que me pregunten algo y yo no saberme la respuesta y no atreverme a decir, yo esto no lo sé, pero prueba a preguntar aquí o prueba a preguntar allí, ¿no? Claro. Pues yo como matrona pues sé de suelo pélvico, porque sé de suelo pélvico, pero quizás no soy la persona más especialista. Pero ¿sabes quién? Efectivamente. ¿Sabes quién sí lo es? Y lo puedes Efectivamente. guiar y lo puedes orientar al Efectivamente. final. Eso es el secreto. No. El trabajo en equipo.
O sea, Claro. el que ir a la persona que sabe más de eso. Mira, volviendo ahora ya a la primera pregunta que te hice, ¿por qué decidiste tú estudiar para ser matrona? Bueno, yo, de hecho, yo no quería ser matrona, yo quería ser médico. Toda la vida, o sea, desde que tengo uso de razón, entonces yo, etapa escolar, muy focus con eso, muy centrada en época selectividad, saqué nota, entré en medicina y a las 2 semanas me di cuenta que eso no era para mí y decidí cambiar, terminé el primer año pero decidí cambiar y en ese año probé, bueno, hablé con diferentes personas que se dedicaban a diferentes cosas para ver ¿Qué te resonaba más? exacto. A mí todo el tema de salud, de la mujer siempre me había interesado mucho. Mi nacimiento está grabado, primer plano, o sea, el parto de mi madre está grabado, entonces yo crecí habiendo visto partos y era algo que me interesaba muchísimo. Entonces, bueno, acabé con enfermería con la idea de ya ser matrona, pero en la carrera de enfermería vi cosas en las prácticas de sala de partos que no ¿No te gustaron? resonaban conmigo. O sea, yo en 2 semanas no vi ningún parto fisiológico y yo ahí decía, a ver, yo si este es el trabajo de matrona, yo esto no lo quiero para mí. Y de los últimos días de prácticas apareció por ahí una matrona que se había formado en Inglaterra y su manera de trabajar era completamente diferente. Y dije, esto me interesa, esto me gusta. Entonces empecé a investigar, descubrí que efectivamente había países donde se hacían las cosas diferentes, como en Inglaterra, donde eso, pues la maternidad es vivida desde otro punto, desde la fisiología, no desde vamos a quitarte riesgos, vamos a ver si tienes algún riesgo, sino desde todo tiene que ir bien, entonces vamos a hacer todo lo posible porque todo vaya bien y si algo va mal, pues ya estamos ahí para eso también, ¿no? Qué bueno, es una forma de verlo como completamente diferente y sobre todo que hayas hecho el paso de irte a Inglaterra solo para formarte en un sitio que me imagino que la formación está aquí, pero la formación estará aquí, pero es completamente diferente porque a nivel cultural es otro, ¿no? Claro, yo en España nunca he trabajado en hospital como matrona, entonces la comparativa que yo puedo hacer es desde lo que me cuentan compañeras y lo que me cuentan mujeres, pero solamente el hecho de... O sea, yo vengo de un sitio donde yo como matrona estoy con una mujer de parto y si tengo que estar 2 horas contigo, estoy 2 horas contigo. A mí no me van a estar molestando, no molestando, pero mi mente no va a estar en otras... En más casos. Exacto. Entonces, yo no me imagino trabajando con 3 familias a la vez y me parece increíble que haya matronas que lo puedan hacer, pero yo no estoy formada para eso. No me gustaría, creo que tampoco lo disfrutaría. Pero tampoco disfrutarías a lo mejor el vivirlo, o sea, dar a luz y que la persona que te tiene que dar tranquilidad tenga que estar a 5.000 cosas en vez de contigo. Exacto. Y esto no significa que las profesionales sean malas porque no, o sea, no es así, ¿no? Hay veces que cuando hablo de esto parece que estoy criticando a las profesionales y nunca es mi intención, o sea, mi intención sí que es criticar el sistema. Claro. O sea, el profesional está haciendo lo que le han dicho que es su trabajo. Y lo mejor que puede. Lo mejor que puede con lo que tiene que hacer. Exacto. Y a ellos se les ha impuesto lo que tiene que hacer. Exacto. Entonces es difícil, es un mundo muy complicado. Porque en la fisioterapia pasa lo mismo. Me dicen, ¿dónde parirías si vivieras en Tenerife? Pues... en mi casa. Yo pariría en mi casa, pero claro, yo tomo decisiones para mí, ¿no? Y esto me pasa con amigas que quizás están embarazadas y me dicen, Ruth, ¿tú qué harías? Y siempre les digo, ¿le estás preguntando a Ruth tu amigo o a Ruth la matrona? Porque hay veces que la respuesta no va a ser la misma. Claro. ¿No? Porque yo profesionalmente, pues hay ciertas cosas que te tengo que decir de una manera porque la evidencia lo dice así, pero hay otras donde yo quizás personalmente tomaría decisiones diferentes. Claro. ¿No? Pero porque, y es lo que yo le intento transmitir a muchas mujeres, que el protocolo de un hospital diga una cosa o que la evidencia diga una cosa no significa que tú tengas que hacer eso. O sea, tú tienes que hacer lo que consideras que es mejor. Lo que tú sientas que es más cómodo para ti. Voy con una serie de preguntas rápidas. Vámonos. Para que no te las pienses mucho y llegar a conocerte un poquito más. Vale. ¿Café o té? Café. Bueno, café especialidad. Café de especialidad, que no es cualquier café. Exacto, la niña, exacto. Ella no quiere café normal. Ella no, y además si puede ser Kenia, mejor. De Kenia. Café de Kenia solo. Bueno, té negro también, porque 6 años en Inglaterra... te obligan.
Me ¿no? obligan. Te me miran obligan. mal en Inglaterra si pides café Bueno, en vez tuve de que té. aprender, es que es todo un mundo, ¿eh? El tema del té. Sí, sí, me imagino. Es un protocolo, sí, sí, sí. Hay sitios de té. Hay Hay sitios sitios de de té té y nada más. No y que puedes después pedir. cada una se bebe el té a su manera, cada una tiene si la leche antes o la leche después, es todo un mundo, ¿eh? Pero café, Café. ¿Mar o montaña? mar. Mar. ¿Libros o películas? Uf, mix. Te diría que el default sería ir a pelis, a Netflix, pero me gusta leer, lo que pasa es que soy un poco perezosa. Vale. Entonces, ¿Películas o series? series. ¿Tarta favorita? No me gustan mucho los No es dulces. de dulce. ¿Qué odias? Que odio las injusticias, me ponen me sacan mucho de quicio. He aprendido con los años a saber qué guerras luchar, pero odio las injusticias. Si pudieses cambiar una cosa, esta es rápida, no vale que te la pienses. Una cosa, Si pudieses cambiar una cosa del mundo, ¿qué cambiarías? por ser mi tema, cambiaría cómo enfocamos la salud de las mujeres. Sabes que tenemos siempre una pregunta que vamos rodando, ¿verdad? Sí. Vamos rodando la pregunta. No sabes la pregunta, obviamente. No. Entonces, la dejaron para ti, no sabían que eras tú. Vale, ok. Vale. No sabían que eras tú y tú no vas a saber quién es. Vale. No te lo voy a decir. Vale, ok. Después, para cámaras, Pero, sí, ¿no? casualmente, cosas de la vida, todas las preguntas que se dejan, por casualidad, tienen que ver con Ojo. algo Ojo. del invitado. Vale. Entonces me preguntaron, ¿qué le preguntarías a tu niño de 10 años? Como a ti, ¿sabes? Si te pudieses preguntar a ti misma, ¿qué le preguntarías a Ruth de 10 años? Pues- No es qué le dirías, o sea, qué consejo le darías, no, ¿qué le preguntarías a esa Ruth de 10 años? Pues le preguntaría, quizás que si las cosas que hace las hace porque cree que las tiene que hacer o si las está haciendo porque siente que es como más feliz está. Creo que yo personalmente, como iba con la idea de medicina, no me paré realmente a explorar otras cosas, ¿no? ¿Crees que esa medicina era impuesto por...? No, de hecho mis padres no querían que estudiara medicina. ¿Y entonces? No sé de dónde vino. A ver, la salud, la gente, siempre me ha gustado todo el tema de, pues eso, de las injusticias. Creo que tiene todo mucha relación y me fui ahí porque tampoco sabía que había más carreras donde puedes ayudar, ¿no? Exacto. O donde puedes, sí, quizás acompañar, ¿no? Está la fisioterapia, por ejemplo, está la enfermería. Sí, era como lo más sonado, ¿no? A lo mejor. Sí que es verdad que la rama sanitaria está ahí súper presente y de hecho cuando me planteé hacer cosas, me planteé cosas fuera de la sanidad, pero después me di cuenta que no, lo que a mí me mueve es esto, ¿sabes? ¿Qué pregunta nos dejas para Ay, ¿qué el pregunta siguiente les invitado? dejo para el siguiente? No me gustan estas cosas rápidas, ¿eh? ¿Qué pregunta le dejo para el siguiente? Claro, como tampoco sé quién es. ¿Cómo le gustaría ver el mundo dentro de 15 años? ¿Cómo le gustaría ver el mundo dentro de 15 años? Perfecto. ¿Cómo te gustaría verlo a ti? Me gustaría verlo más quizás como era hace 50 años en algunos sentidos. O sea, con mucha más calma, mucho más espacio para que la gente pueda plantearse cosas, ¿no? Hay una teoría, ahora no sé si la has escuchado por A ahí, ver. que dice como que que estamos tan metidos en tecnología, ¿sabes? Como tan adictos a la tecnología y como tan inmersos y dependemos tanto de ella, que va a haber un shock donde vamos a volver a la era pretecnológica. Totalmente. Es que a eso me refería, ¿no? O sea, cuando hablaba de todo esto me refería a las tecnologías. O sea, que creo que se nos está yendo mucho más rápido de lo que nosotros podemos aprender, ¿no? Entonces, Claro. ir en ese sentido 50 años atrás estaría bien. Hay otros, pues, que quiero progreso, ¿no? Pero en eso, para atrás. Pues mira. Pues Gracias. oye, un placer. Qué buena. Me ha encantado. Qué guay, ¿eh?